Hola, mi nombre es Gabriel Barrandegui de Gaba Technologies, consultor informático e implementador de nuevas tecnologías para empresas y profesionales. Ahora les presento este nuevo tutorial y espero que lo disfruten. En este video te voy a enseñar cómo hacer para reparar una fuente, sobre todo cuando la hélice empieza a girar lento o empieza a hacer mucho ruido la fuente. En este caso, esta fuente no hace mucho ruido, pero sí gira lento. Ahora lo vamos a prender. Ahí está, como podemos ver, apenas la apagué, no siguió girando, sino se detuvo enseguida. Lo que tenemos que hacer es sacar los tornillos que vemos acá, en las 4 puntas, y después sacamos los tornillos que están acá sosteniendo el ventilador, y le vamos a poner este aceite W80 que tiene teflón. Antes de abrirla, vamos a desenchufarla para estar seguros de que no nos electrocutemos. Una vez que está desenchufada la fuente, la prendemos de vuelta por las dudas, por si está cargada con electricidad los capacitores, que no nos dé corriente. Listo, una vez que lo abrimos, vemos el ventilador acá. Lo que vamos a hacer, vamos a sacar los tornillos que vemos acá. Hay algunas fuentes que tienen el ventilador de este costado, pero en este caso lo tiene acá, igual es lo mismo. Acá lo que voy a hacer, lo voy a desenchufar, que va a ser más fácil para poder trabajar. Hay algunas fuentes que no vienen con este enchufe, sino vienen directamente soldadas. Otra cosa que me di cuenta recién cuando la saqué, que acá tiene el lugar para poder ponerle el aceite. Depende del tipo de ventilador, esta entrada puede estar en otros lugares. Ahí está, la vamos despegando despacito la etiqueta. Acá tiene un pedazo de goma que es lo que mantiene tapado al ventilador. Si lo vemos bien, esto es una tapita que entra ahí perfecto. Bueno, ahora si lo tratamos de girar, como podemos ver, se traba y se detiene el ventilador enseguida. Lo que vamos a hacer, vamos a ponerle ahora el W80. Cualquier lubricante que uses, siempre trata de ponerle algo que tenga teflón. Tenés que sacudirlo bien. Y ponemos una gotita, es más que suficiente. Ahora empezamos a girarlo. Si querés, para hacerlo girar más rápido que con el dedo, obviamente, podés utilizar este soplador, Black & Decker. Anda muy bien para este tipo de cosas, incluso tiene para regularle la velocidad. Acá le vamos a soplar un poco. Y ahí, como podemos ver, ya lo hacemos girar y está un poco más suelto. Si es necesario, ponemos un poquito más de aceite. Ahí está, como podemos ver, se llenó bastante con aceite. Lo que podemos hacer es soplarlo un poco más y eso debería ser todo. También otra cosa que tenés que hacer es moverlo para arriba y para abajo para que el aceite penetre en todo el motor y pueda lubricarse bien. Ahí está. Ahí lo giro con la mano y ahí gira bastante y no se detiene enseguida, sino sigue con el impulso. Ahí está. Bueno, una vez que terminamos, con un papel limpiamos donde esté chorreado con aceite para que después le podamos poner la cinta de vuelta y no se despegue. Normalmente esta cinta ya no se puede volver a pegar, así que vamos a sacar el taponcito, lo vamos a poner ahí y como podemos ver quedó bien agarrado.
Vamos a limpiarlo lo mejor posible. Yo tengo esta cinta, pero se puede utilizar cualquier tipo de cinta, como si fuese la duct tape, que es gris, o alguna cinta de embalaje que sea buena. Cortamos un pedacito, lo ponemos acá, así el tapón ese no se sale y listo. Y ahí quedó como nueva. Hay algunos ventiladores, si están muy dañados, porque estuvieron andando mucho tiempo sin lubricación, directamente te recomiendo cambiar el ventilador completo. Pero si el daño es poco, se puede hacer lo que hice yo recién. Y si vuelve a las pocas semanas a hacer el mismo defecto, pone un ventilador que tenga rulemanes. Porque los ventiladores que tienen escobilla son de baja calidad y suele pasar esto. Ahí está, quedó armado. Después lo único que tenemos que hacer es poner los tornillos. Y eso es todo. Vamos a ponerle la corriente. Y ahí está. Ahora se siente que tira bastante aire y no hace ruido de ventilador viejo o cuando le falta el aceite, que es el típico ruido molesto. Ahora la apago y como podemos ver sigue girando por bastante tiempo. Eso significa que tiene muy buena lubricación ahora. Le ponemos los tornillos. Y eso fue todo. Cualquier cosa, no dudes en consultarme y nos vemos hasta la próxima. Espero que te haya gustado mi video. Si tenés alguna duda, lo podés hacer en la página web www.clickyaprende.com.ar. Si querés contratarme, lo podés hacer en mi otra página web que es www.gabac.com.ar. Hago trabajos internacionales por si vos estás fuera de Argentina. Y si querés seguirme para poder estar actualizado sobre los últimos videos que hago semana a semana, podés hacerlo en los canales de YouTube, Facebook y Twitter. Nos vemos hasta la próxima. Chao.